Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Nicolás Alvarado y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a una emisión más de La Dichosa Palabra, que he descubierto en tiempos recientes que es un programa de chismes, porque bien decía, como La Oreja, como Ventaneando, porque bien decía Truman Capote que toda literatura es chisme, y a ver qué les chismean mis compañeros en su presentación. Bien, pues estamos acercándonos, o estamos ya en la temporada de muertos, en esta festividad, que eso quiere decir fiesta, una actividad, un acontecimiento sagrado, santo. Y pues estas fiestas tienen que ver con el miedo, precisamente. Y por eso traigo aquí unas frases sobre el miedo. Dice Joseph Joubert, este gran amigo de Chateaubriand: cuando se teme mucho lo que puede llegar, se experimenta cierto alivio cuando llega. No hay que tener miedo a la pobreza, ni al destierro, ni a la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo. Y recuerdo una frase de Woody Allen que decía: no es que yo le tenga miedo a mi muerte, sino que no me gustaría estar cuando suceda. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Buenas noches. Pues yo también voy a hablar del Día de Muertos, porque también se está acercando. Y mi madre, que no ve la dichosa palabra, pero sí la tiene muy presente, me mandó unos versos de Neruda, que se llaman así: 2 de noviembre, se titula la poesía, y dice: las campanas hoy ominosas suenan, aún temprano el aire frío acero llega, por tu sangre adentro, recuerdas los tuyos idos este año, dejándote único. Ahora tú sostienes solo la memoria, el hogar remoto, familiares sombras, todo destinado contigo al olvido. El azul del cielo promete tan limpio, aire tibio luego. Y por el mercado, donde están las flores en copiosos ramos, un olor respira, olor, mas no aroma, a tierra, a hermosura, que antigua conforta. A pesar del tiempo, al alma en la vida, materia y sentidos, como siempre, alivian. Así hacía honor a la muerte, a los ausentes, a los que ya se fueron Neruda. Otros estos días lo que están celebrando es la vida, como por ejemplo mi amigo Olivier, que hoy está celebrando 50 años de ella y que desde luego han estado copiosos también de buenas historias. Felicidades, Olivier, y buenas noches. Yo soy Laura García. ¿Qué tal? Uno de los propósitos de la poesía es que las palabras, al ser entrelazadas en un enunciado poético, signifiquen algo más de lo que significan en un diccionario, aisladamente. Por ejemplo, un enunciado poético como uno de Carlos Edmundo de Ory, un poeta español, dice: los pájaros son pensamientos perfectos. Aunque no sea real, es un enunciado verbal que nos sugiere muchas cosas. Denle una vuelta con los pájaros del pensamiento y van a ver que funciona. Eduardo Casar es mi nombre. Luego los pájaros del pensamiento son como los pájaros de Hitchcock y lo asaltan a uno y lo dejan a Sí, uno todo turulato sí, también, sí. ¿no? Sí, hay de todo tipo de Le poemas. revolotean a Le uno. revolotean a uno y se le agolpan las ideas. Así es. En todo caso, ojalá y vengan a que se les agolpen las ideas junto con nosotros y nos caigan, como los pájaros de Hitchcock justamente, el próximo sábado, que vamos a estar transmitiendo el próximo sábado 5 de noviembre en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En San Luis Potosí estará la dichosa palabra el próximo sábado. Esto es en Avenida Caracorum, número 1245, Lomas, cuarta sección, en San Luis Potosí. De paso, para terminar con los asuntos generales, también les digo cuál es la dichosa palabra de hoy. Es una palabra de ánimo sovietizante, nombre dado a los campos de detención o concentración en la antigua Unión Soviética. Bueno, quizás estos eran uno de los rasgos menos afortunados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cómo se llamaban estos campos de detención o de concentración? Dicho lo cual, más desprestigio, claro, les desprestigio. generó realmente. Pues yo creo que entre eso y las purgas estalinistas, ¿no? Exactamente. Octavio Martínez dice que hablemos, pide que hablemos de Marguerite Yourcenar. Ándale. Está bueno. Ándale, está Marguerite Yourcenar, bonito, hombre, porque para empezar con una mujer. a mí una cuestión sobre Marguerite Yourcenar que me llama mucho la atención es que todos aquellos que la leen y les gusta se sienten muy inteligentes o más inteligentes y también sienten una sensación de grandeza. Gran parte del chiste de Marguerite Yourcenar está en el manejo muy bello de ideas que exaltan la dignidad humana. Y la Marguerite Yourcenar es muy famosa por una serie de textos como Las Memorias de Adriano, Opus Nigrum, otras grandes novelas. Pero a mí en lo personal, un texto que me gusta mucho de ella es uno que se llama Fuegos. Ándale, padrísimo. Fuegos que
del cual recibe una gran influencia Arreola. Cuando Fuegos aparece en Francia, es cuando Arreola va a Francia, y realmente hay incluso frases donde resuena el texto de Marguerite Yourcenar. Estamos hablando de Una principios de los escritora 50. de muy amplio registro, que va hacia las fuentes clásicas, y bueno, indudablemente su obra más espectacular y la que recomendamos a todos aquellos que quieran leerla, ya iba yo a decir un chiste de humor negro, pero me lo aguanto, es Las Memorias de Adriano, que tiene una traducción de Julio Cortázar que la hace que suene realmente como si hubiera sido escrita en español. Y que por un Magnífico. pelito no son las memorias de Adriano, sino de Omar Khayyam, ¿no? Es decir, Marguerite Yourcenar dicen que dudaba entre estos dos personajes a la hora de, digamos, ella sabía que quería hacer una novela a partir de un personaje real de la antigüedad, con un formato epistolar, que fueran las memorias contadas en primera persona. Y durante mucho tiempo lo estuvo meditando y lo estuvo De sus cartas, ¿no? Se masticando, supone que le escribía Adriano a su sobrino, era como una Así es. recopilación. Así es, pero por poco ya es Omar Khayyam el que le escribe la carta a alguien, y hubieran sido las memorias de Omar Khayyam y no de Adriano. Esto lo revela la correspondencia de Yourcenar, que fue publicada muchísimos años después y donde está toda su correspondencia personal, que da cuenta, bueno, no solo de su quehacer literario, sino una vida personal también bastante atormentada. Ella tuvo amantes hombres, amantes mujeres, una relación muy estrecha con su padre, al que perdió muy pronto. En fin, es una lectura a su también madre, bueno, importante. Bueno, Yourcenar además, la que no se perdió llamaba cuando acaba de Yourcenar, nacer. cuando porque acaba de creo que nacer. el apellido ella lo construyó, digamos, de las letras Es de un su anacróstico. apellido. Es un anacróstico de, no me acuerdo cuál era. Crayencourt. Crayencourt, Pues eso, exacto. Margarita Belga. hecho un Crayencourt, puzzle, sale Yourcenar. Y además Yourcenar fue la primera mujer que entró en la Real Academia de la Lengua Francesa, ya Qué, lo qué era. bien que reivindicas eso. ¿Verdad Sin que ser sí? francesa, por me cierto. toca esa. Sin ser francesa, porque ella era belga, nació en Bruselas, ya lo era de la Academia belga, pero fue la primera mujer en la Academia francesa. Que rompió y una siglos de machismo, gran ¿eh? traductora, además, de La- un montón de libros, porque ella siempre escribió en francés y le dio un buen empujón a la lengua Oye, pues yo- francesa. en ese La Ahorita- mayoría de las obras de Yourcenar se encuentran en Alfaguara. Hay algunas cuestiones de teatro, que es de lo menos conocido de ella, en Lumen. Y hay una antología de poemas de ella en Visor. Y yo recuerdo ahorita que dices de Fuego, más o menos, a ver si Fuegos. me acuerdo de Fuegos, que es preciosa, que tiene algunas cosas y muy pequeñas, algunas sentencias casi. Una que dice, soporto tus defectos. Uno se acostumbra a los defectos de Dios. Soporto tu ausencia. Uno se acostumbra a la ausencia de Dios. Ernesto bonito. Sánchez, ya que estás tan inspirado, mi querido Germán. No, que Ernesto Sánchez no podemos hacer esta pregunta que seguro te hubiera gustado, porque tenemos que recordarles cuál es la dichosa palabra de hoy, nombre dado a los campos de detención o de concentración en la antigua Unión Soviética. ¿Qué se pueden llevar los que contesten correctamente, Germán? Se pueden llevar de el famosísimo Ernesto Sábato, su famosísimo túnel de la biblioteca de Seix Barral, es una cortesía del sótano para ustedes. Y también tenemos de Hermilo Abreu Gómez, San Francisco, de Editorial Hus, que actualmente está publicando en este pequeño formato grandes clásicos básicamente relacionados con la cuestión de la religión. Es San Francisco el original, no es ni la calle ni la ciudad. Y también tenemos, como siempre, suscripciones para la revista El Huevo, que ya saben que sale cada 15 de mes ahora, con Lila Downs en la portada y un especial sobre Oaxaca, Nicolás. Sobre Oaxaca, así es, con además un portafolio de arte contemporáneo joven de Oaxaca. Está muy bueno, ya lo vi. Muchísimas gracias. Ahora sí que muy a la orden. ¿Puedo hacer otra preguntita o no? Sí, porque yo creo que Germán se iba a entusiasmar con esa, sí. A ver, bueno, digo, igual y te choca, pero a mí se me hace que es como de tus rumbos por aquello de lo medieval. De sus barrios. El De mis román barrios. del arroz o el román del arroz, que curiosamente lo nombramos en francés y no lo nombramos en español. ¿En Nunca español? decimos la novela del arroz. De la Rosa. Bueno, yo creo que no decimos la novela de la Rosa porque realmente el concepto que tenemos de novela podía distorsionar un poco el sentido de este antiguo libro, porque en la Edad Media un román no era exactamente lo que nosotros entendemos como una novela. Bueno, esta obra, que es una obra realmente sorprendente. Extensa, además. Bueno, Y muy rarísima. extensa, rarísima. Y yo diría que lo más sorprendente es que es un bestseller medieval, es un bestseller de todas las obras medievales que sobreviven.
y que se perdieron la mayor parte de las que se escribieron en ese periodo, de todas las obras que sobreviven, normalmente sobrevive un manuscrito, 2 manuscritos, si bien nos va. Sí. En cambio, del Román Germán- del Arroz sobreviven más de 400 manuscritos. Imagínense, Y antes a escribir fue un todo eso a bestseller. Y era mano, mano, no antes era a la fíjate, imprenta. Si fue un bestseller, eso prueba que ya todos los lectores de la Edad Media han muerto y que ya nada más los lectores actuales, ya nadie lee el Román del Arroz. Ya no. Bueno, este texto medieval que fue incluso traducido a menos de 10 años de haberse escrito a más de 3 idiomas, o sea, Bueno, 3 de idiomas haberse diferentes. escrito, ¿cuál? Es que es importante bueno. porque hay dos Román del Arroz, Muy bien, ¿no? muy bien, haces muy bien en puntualizarlo, Empecemos. porque realmente el Román del Arroz es una obra hecha por 2 autores, o sea, el libro lo conocemos como si fuera un solo libro, pero realmente está hecho por 2 autores, incluso muy diferentes, con personalidades muy diferentes. Y de épocas Y de diferentes. épocas diferentes. La primera parte, de hecho, fue construida por un poeta lírico que a muchos desde el punto de vista literario les gusta más, les parece más perfecta, más armoniosa, una obra, digamos, de mayor calidad literaria, que son como 4,000 versos de Guillaume de Lorris. Guillaume de Lorris escribió esta obra más o menos en los años 40, en el 1240, o sea, en el siglo XIII, y es una obra típicamente de la literatura cortés. Es una obra que nos habla de las leyes y de los mandamientos del amor en estas sociedades medievales en las cuales hacer la corte a una mujer era todo un arte y que Kama toda la Sutra gente... decente, un Kama Sutra. Era decente. exactamente un Bueno, Kama pero además Sutra. plagado de alegorías, es decir, nunca se Exactamente. habla de mujeres ni se habla Por de eso es amor, se decente, habla sí. de la rosa, De la y de rosa. acercarse a la rosa y Metafórico. de cómo las virtudes ayudan, pero encarnadas en personajes alegóricos, ayudan a acercarse o a alejarse de la rosa. Exactamente, de hecho el libro es como muy didáctico y muy Es un arte de objetivo porque el abordaje de la dama y para poder, digamos, objetivizar todos los aspectos, los quereres, los temores, la personalidad de la dama, todo esto se pone, como dice Nicolás, en personajes alegóricos. Entonces, el amante llega y se encuentra con buen pensamiento, con mala conciencia, con celos, que son personajes que hablan, y entonces realmente hay un análisis como más objetivo, a pesar del compromiso lírico del personaje, que al final de la obra, que queda incompleta, queda, digamos, rechazado por la dama. Después, al morir Guillaume de Lorris y dejar incompleta la obra, un autor completamente diferente, 20 y tantos, 30 y tantos años después, escribe 18,000 versos, Ahí es nada. que es Jean de Meung. Jean de Meung, que por cierto, se han dicho miles de cosas de él, era un autor que ya había escrito otras obras, había hecho una traducción de Vegecio, había hecho una traducción de Boecio, había editado las cartas de Abelardo y de Loíza, era un erudito, era un hombre de la Universidad de París, y este hombre, incluso en una carta que le dedica parte del Román del Arroz a Felipe IV el Hermoso, este rey terrible de la Edad Media, presume justamente de su erudición y él trata de continuar este sueño, porque es un sueño. De hecho, continuarlo y criticarlo al mismo tiempo, de ¿no, Germán? continuarlo Porque es y como deshacerlo. sutilmente irónico todo el tiempo hasta que al final, como bien digas, lo deshaga. Es decir, nos muestra cómo la Edad Media no fue ideológicamente unívoca. Pareja, ¿no? Cómo, digamos, para la época de Jean de Meung la razón tenía un peso ya mucho más importante Exactamente. por sobre los afectos, por sobre la pasión, y eso lo revela todo el tiempo en una segunda parte que a veces casi un pastiche de la primera. es un pastiche de la primera, pero además que la segunda parte, a pesar de que han pasado 30 años, como dice Nicolás, había una revolución cultural en la cual las ciudades, los burgueses, las órdenes mendicantes, la crisis de la filosofía platónica, de la aristotélica, y este autor utiliza digresiones como en el Mahabharata, en el cual hay un hilo narrativo, pero él va tomando como pretexto ciertas cosas y va abriendo, como lo que me pasa a mí a veces en mis clases, paréntesis que a veces casi ya no puede cerrar, en el cual comenta Ventanitas, y como si fueras critica, pantalla. exactamente, y critica miles de cosas, y entonces el libro se vuelve una verdadera enciclopedia. Además, el libro es un preludio casi del humanismo, porque el libro está escrito en muy diferentes niveles. Él a veces dice una cosa, pero realmente está Ahora, diciendo otra. ¿se puede acceder a él en español? Sí, ¿Qué edición hay? hay una edición que yo les recomiendo mucho en editorial Ciruela,
en Editorial Tienes Ciruela, toda la razón. que está fabulosa, muy bien anotada, de esta gran editorial española, y es un libro delicioso para conocer la Edad Media y que siempre tuvo detractores y acusadores. Además, en el siglo XVI fue considerado un libro alquimista, incluso porque se atribuyen varios textos alquímicos a Jean de Meun, que a lo mejor no escribió, pero él habla de la alquimia incluso. Entonces, el libro está cargado de simbolismos y nos dice mucho lo que fue la Edad Media. Un libro muy recomendable todavía de leer, este antiguo bestseller. Y casi igualmente recomendable es el corte que sigue en estos momentos. Ahorita venimos aquí de regreso a la dichosa palabra. Otro premio para la dichosa palabra. El dolor es un triángulo equilátero. De Norma Lazo. Ediciones Cal y Arena. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Me llama a mí mucho la atención lo que salió en la cortinilla. Realmente cuando yo descubrí esa cuestión de nota bene, que se pone NB, comencé a usarla mucho en los libros que leía y entonces realmente que mis libros quedaron como ilustrados por los márgenes. Nota bene, nota bene, nota bene. Todo lo quería notar bien, pero no notaba nada. Bueno, vamos a continuar con las preguntas que ustedes nos han enviado, ya sea por teléfono o por correo electrónico. Noemí Cadena pregunta sobre los Países Bajos. No sé qué preguntes y qué tan bajos están o qué cuestión. Están bien bajos. ¿Por qué Están bien bajos. ¿Por qué ¿O se por llaman qué? bajos? ¿O Pues se cuál llaman es la porque historia del literalmente nombre? A ver, Laura, son ¿tú bajos. qué has estudiado por allá en esos En los lares? Países Bajos viví por allá, pero ¿Sí viviste en los Países Bajos? sí estuve, bueno, en lo que eran antes los Países Bajos, porque también los Países Bajos mal llamados Holanda, ¿Y Bélgica? antes comprendían más territorio, comprendían Bélgica y comprendían también Luxemburgo. Luego, hoy en día se ha quedado una parte que es Holanda y una parte más amplia. Pues sí, pero es que más allá de Holanda todo es Tinguindín en los Países Bajos. Digo, dicho sea con todo respeto, pero todo está en la región de Holanda, ¿no? Ámsterdam, Pero La lo más Haya, Delft. importante, efectivamente, Ámsterdam, que es la capital de los Países Bajos, es el centro neurálgico del país. Y literalmente lo que hicieron fue ganarle territorio al mar. Hay una parte, se llaman Países Bajos inferiores, los que están por debajo del nivel del mar, y Países Bajos superiores, los que están poquito por encima del mar, porque en realidad son 50 metros, sí, la altura más alta creo que llega a 100 metros Y de que son altura. 50%, 50%, o sea, prácticamente la mitad del país No, está de debajo hecho, del de nivel del hecho ha mar. habido, hay una amenaza muy grande a lo que son las inundaciones, a lo que es que el mar les coma, porque el 20% del territorio está ahora sí que en estado un poco de alerta, ahí en peligro, porque se lo comieron al mar. Hay un sistema de drenaje de agua continuo que funciona ahora sí que todo el día, desde la época medieval, que le empezaron a construir, y que eso es lo que mantiene a salvo a lo que son los Países Bajos, porque si no, ya ha habido de hecho 2 veces, recientemente en los años 50 y en los años 90, 2 veces que el mar ha entrado dentro de lo que es la tierra. En una ocasión inundó varias hectáreas del territorio y en otra de las veces, viendo un poco que venía el desbordamiento del Rin, que desemboca ahí en Rotterdam, lo que hacen es evacuar a todo el mundo. Es decir, lo que ha pasado ahora, por ejemplo, en Nueva Orleans, pues no ha sido fortuito. Eso Y que incluso, funciona fíjate, en otras ciudades del mundo, donde efectivamente el ser humano ha querido construir un poco desafiando las cuestiones naturales. De hecho, hay un dicho neerlandés que dice que Dios creó los mares y el holandés creó las tierras, porque sí, de alguna manera es un desafío continuo el que hay ahí. Y los Países Bajos, ¿Y en qué eso realidad, quiere decir que ahora neerlandés, mismo, no? en neerlandés sí es Koninkrijk
Nederlanden es como se dice, se le llama al reino de los Países Bajos. Nederland quiere En decir neerlandés el País significa- Bajo. Igual que en Tierras inglés, bajas. nether quiere decir infra. En inglés, por ejemplo, el netherworld es el inframundo, entonces son los infrapaíses, Y digamos. que se le llama Holanda, efectivamente, como decía Nicolás, porque es una cuestión de que Holanda es la región más importante, más característica de todo este país, pero el nombre oficial es Países Bajos, aunque luego la selección de fútbol se conozca más como Holanda, incluso en la Unión Europea, aunque sí se les conoce como Países Bajos. De hecho, ahí está Maastricht, la famosa ciudad de Maastricht está en los Países Bajos, donde se firmó el tratado en 1992 que hacía un poco las bases de lo que es hoy la Unión Europea. Empezó siendo ahí también el Benelux con Bélgica, BNE de Nederlandes, Oye, Nederlandes. Laura, y Benelux hablando de Luxemburgo. de nombres, se- Holanda, lo chistoso que quiere decir, creo que tierra boscosa. Tierra boscosa, que ahorita pues ya de boscoso tiene muy poco, pero Sí, pues, tiene ahorita- poco. De hecho, dicen que si te subes encima de un pack de estos de cerveza, puedes llegar a alcanzar a ver todo, No, todo si el te- territorio. Si te lo tomas, Laurita. Si te lo tomas ya Si te lo bajas, y tomas- entonces ya te Bueno, quedas al nivel. ellos A mí me saben llama- mucho me de llama- sustancias psicotrópicas, entre paréntesis. Me llama Es mucho el la país de atención una la cosa y libertad. es que no hay mucho conocimiento de la literatura holandesa o paisabajeña, pues, para que... ejemplo. para así- Neerlandés. Neerlandés. Porque, bueno, yo conozco un poeta que se escribe Bloem, que se pronuncia Bloem, y un novelista que se llama C.S. con doble E, Noteboom, que ha publicado algunas cosas también en Tusquets y en Galaxia Gutenberg. Pero no conozco más, pues, Yo ¿no? conozco el Vamos queso, a- que queda muy bueno. ¿Tú con conoces el queso picadillo esto en con Mérida, olla? es Huecos, los maravilloso. molinos de Vamos viento, a- los a una- La canales. salsa que le A ponen una los pregunta huevos especial benedictine. para nuestro auditorio. Está muy difícil. No, mejor no se las hago porque está muy difícil. Bueno, tintura de opio usada con fines medicinales en una gran variedad de drogas patentadas durante el siglo XIX. En algunas ocasiones se le agregaba azafrán, su canela, su clavo, su vino blanco y otras sustancias. Se cuenta que fue preparada por primera vez por el alquimista Paracelso. Y para los que adivinen Para Celso cómo y para todos aquellos. cuál es la palabra, lo tenemos... Tenemos la maravillosa enciclopedia Quod de Larousse, que pueden ustedes usar. Aquí dice que te cabe en la palma de tu mano el saber, pero es más incluso que la palma de la mano. Aquí está todo concentrado y es muy recomendable sobre todo para los que están en edad escolar y que todavía están ahí con muchas dudas y los no tan niños que siguen o seguimos teniendo muchas dudas. Enciclopedia Quod. Hiper recomendable por una cortesía de la Librería Ángeles de Puebla de José Gorostiza, uno de los grandes poemas que se han escrito en lengua española, Muerte sin fin, y otros poemas. Además, en una edición de Seix Barral con un prólogo de Octavio Paz. De veras, se voló la barda la Librería Ángeles de Puebla. Y para ustedes también, varios ejemplares de la revista Algarabía, esta revista sensacional, verdaderamente, a mí me encanta. Y mandamos un abrazo a su directora, María del Pilar Montes de Oca. Y bueno, también quiero anunciarles que aparece Hoja por Hoja el próximo sábado 5 de noviembre, como siempre aparece el primer sábado de mes. Y en esta ocasión, digamos, el tema central es recordar la fundación de la editorial Siglo XXI, que fue fundada por Arnaldo Orfila, ¿sí? Y vienen textos también de Fernando Solana, de Castañón Adolfo, y bueno, toda la sección de bibliografía y de reseñas literarias. Oye, yo ahorita, a propósito de los Países Bajos, estaba pensando ahorita que hablábamos de ellos, de la cantidad de nombres que tuvieron ese territorio, digamos, les llamamos Países Bajos así para unificarlos como... Bueno, tú lo Carlos dijiste. V fue el que le puso a toda esa zona a la unión de los 7 Países Bajos porque eran 7 regiones las que había. Incluso luego tienen colonias en el Caribe, que todavía hoy Bueno, dependen. y toda Indonesia era de Holanda, pero lo curioso es que se llamaban con nombres de prerromanos todavía hasta prácticamente hace unos siglos, ¿no? Batavia se llamaba, Frisia, eran los frisones, todavía se llaman islas, las islas del norte de Holanda, ¿no? Se llaman islas frisonas, ¿no? Se llamaba Frisia, Batavia, bueno, los belgas, es un nombre también prerromano, los belgi, una tribu gala. Pablo Rodríguez nos pregunta sobre el significado o la fuente de alcurnia.
Alcurnia, bueno, pues la Al- tendrá él en alcurnia. este caso, supongo, y por eso lo preguntará. Bueno, tener alcurnia es pertenecer a una cuna noble, venir de buena familia, digamos. Es una palabra de origen árabe, como casi todas las que empiezan con al en nuestra lengua. Alcunya, era la palabra árabe originalmente, que curiosamente lo que significa es sobrenombre, apodo o apellido. Recordemos que originalmente los apodos y los apellidos eran más o menos lo mismo. De ahí la palabra portuguesa alcuña, con NH, que significa apodo o apellido. Y de Sí, hecho, que en español, como tú dices, pues, simplemente para decir que la palabra árabe de lo que es sobrenombre es kunya. así porque es, al es el él, artículo. así es, el sobrenombre, el apodo. Y se me fue el rock and roll, pero voy a regresar rápidamente. En español, no te preocupes, en español alcunia era o alcuña incluso con ñ fue el término que se usaba, digamos, de manera elegante, y alcurnia era una voz baja, sin embargo fue la voz que se acabó por imponer. Bueno, ¿de dónde viene esto de que la palabra que se usa para decir apodo o apellido sea la que diga alcurnia? De la práctica de ponerle un apellido o un sobrenombre a los reyes, a los grandes héroes, es decir, así como Felipe es el Hermoso o Rodrigo Díaz de Vivar es el Cid, bueno, pues eso denotaba su alcurnia, es decir, eran tan excepcionales, eran tan nobles, digamos, que se les ponía un apodo y eso denotaba su alcurnia y así se formaban grandes familias de gente que tenía un origen noble, es decir, un origen heroico, de ahí viene la idea de la O nobleza. que tenían un origen, como tú dices, que la gente de alcurnia, por ejemplo, en el mundo árabe, español, que es de donde viene la palabra, gente que no tenía un origen noble, se volvía, digamos, una gente importante, como por ejemplo Almanzor, que quiere decir el victorioso, es una alcurnia. Así Es Y es. un ahora, apodo, curiosamente, pero él no era curiosamente, noble la originalmente. alcurnia ya no es muy noble. El mocha orejas, el Willy, etcétera. Ese es también Es tu decir, tipo de alcurnia, linaje. puede ser es otro tipo de alcurnia, pues, es ¿no? tu alcurnia, Sí. claro. Ahora, entonces decir de alta alcurnia, por ejemplo, sería redundante. Absolutamente Es redundante. falso, bueno, Claro, incorrecto. ahora, Sería muchísimo redundante. Sí, Lau. sería Y lo- demasiado. Lo curioso es que la palabra también apellido, o sea, apellido realmente quiere decir un poco algo muy similar, porque apellido es apelar, viene de apelar, de llamar a alguien, digamos, por cualquier cosa, ponerle un nombre, y en ese sentido pues, puede ser un sobrenombre Bueno, también. pero a ¿no? lo mejor Al lo que pasa es que el apelar a apellido finalmente te sirve para distinguir al padre del hijo y para distinguir a un Germán de todos los Germanes que hay en la misma ciudad, ¿no? A lo mejor yo sé que si es Germán Ortega, que además era la función del apellido originalmente, ya sé que es el hijo de tal o el que pertenece a tal familia y lo distingo de los demás, ¿no? Me sirve justo para llamar. para Bueno, llamar, claro. nos vamos a un corte, les digo otra vez la especial tintura de opio que fue preparada por primera vez por Paracelso. Con fines medicinales se utilizaba. Otro premio para la pregunta especial. Obras maestras del Paul Getty Museum. Manuscritos iluminados. Cortesía del Parnaso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El jueves inauguraron esta magna exposición de la Europa medieval, ahorita a propósito que platicamos algo del Román del Arroz, y les recomiendo muchísimo que vayan mañana desde el Zócalo hasta el Castillo de Chapultepec por todo Reforma. Va a haber un cortejo medieval que dicen que está padrísimo, de bailes y danzas y juglares, etcétera, para acompañar, que acompaña a la inauguración de esta gran exposición. Bien, vamos a seguir con sus preguntas. Ivonne Vega nos dice que si podríamos hablar de César Moro, no de Aldo Moro, el presidente, sino de César Moro,
Bueno, yo conozco de César Moro una antología que hizo Julio Ortega en material de lectura, en los materiales de lectura de la UNAM. César Moro es un poeta peruano de origen, pues, que se va a Francia y se junta con el grupo de los surrealistas, con el primer grupo surrealista. La mayor parte de su obra la escribe en francés y hay un librín que se llama La Tortuga Ecuestre, así como decir hípica azteca, fuego frío o revolucionario institucional, ¿sí? Es decir, un oxímoron, que escribió curiosamente en San Luis Potosí, en una estancia en San Luis Potosí. Aquí en México trabajó en Bellas Artes y así, pero la única, digamos, traducción que yo conozco es la de ese material de lectura. Hay algunos poemas peruano de de César origen. Moro que son, digamos, franco-españoles, es decir, que están hechos en ambos idiomas, a veces con un juego de repetición traductiva, digamos. O sea, ¿Y usa las dos lenguas? Y usa las dos lenguas, Como, como si fuera chicano. Exacto, exacto. Spanglish, pues. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, además el verdadero éxito, digamos, artístico de César Moro, y digo artístico porque era, además de poeta, pintor, y un pintor, digamos, interesante, un pintor que primero tuvo una época muy surrealista y después, digamos, yo diría que caminó hacia el fauvismo más bien y hacia el cubismo, fue en Francia. Es decir, cuando cuenta Mario Vargas Llosa, que fue alumno de César Moro muchos años después, que cuando llega César Moro como su maestro, pues le parecía, César Moro era homosexual, entonces le parecía este maestro amanerado y todo delicadito, me enerva, digamos, era lo que pensaba Vargas Llosa. Y años después, cuando ya había muerto César Moro, se enterará de quién había sido su maestro en el liceo y de que había sido Y todo lo amigo que había hecho, de los claro. surrealistas, de Breton, de Paul Éluard y de una bola de gente, y lo admiró muchísimo. ¿Lo cuenta en lo del pez en el agua? No, lo cuenta, sí, tienes toda la razón, Sí, lo ¿verdad? cuenta en El pez en el Sí, agua. porque yo tenía por ahí ahorita me recordaste esa referencia. Y usa un poema de César Moro en francés como epígrafe de la tía Julia y el escribidor. Y sí, lo cuenta en El pez en el agua, Y que tienes toda bueno, la razón. de hecho, ese juego que dices tú de mezcla de francés-español, pues es típicamente surrealista, ¿no? Era una iniciativa surrealista también. Así es. Hay un poema extraordinario en esa antología que se llama Amar al amor. Aquí en México, que estuvo muchos años, fundó una revista literaria, no sé con quién ahora, no recuerdo bien, que se llama El uso de la palabra y que también hacían como diferentes esa sí no artículos me que la- tenían que no me ver la con conozco. Bueno. el correcto uso de la palabra. Pues Pues ya hablando hace, de- nada más un dato Sí, 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 adicional sí. rapidísimo. Hace 2 años fue el centenario, si no me equivoco, de César Moro, y en Perú se le hicieron muchos festejos, incluyendo una página de internet que exhibe toda su obra pictórica que vale muchísimo la pena ver. Y que fue donde empezó a utilizar su seudónimo, porque él no se llamaba César Moro. No, pero Sí, fue lo como utilizó pintor que lo pintando. empezó a utilizar. Empezó Lo utilizó a- pintando, sí, sí. firmando sus cuadros. Bien, nuestra dichosa palabra, recuerden, llámenos para obtener sus libros. Nombre dado a los campos de detención o concentración en la antigua Unión Soviética. ¿Cómo se llamaban estos campos de detención? Que en muchas obras de grandes socialistas también, como Arthur Koestler, que siempre fue socialista hasta el final de sus vidas, criticaron con gran fuerza este fenómeno, ¿no? Este fenómeno que se daba en este socialismo real, ¿no? Ok. Tenemos para ustedes estos libros, Nicolás. Perdón, tenemos de Beatriz Espejo, me quedé meditando sobre esto, y una cosa que voy a contar ya que pueda yo decir la palabra, de Beatriz Espejo, Cuentos Reunidos, editado por el Fondo de Cultura Económica. De Ignacio Manuel Altamirano, El Zarco, de Editorial Trillas, sobre este bandido en la apacible Yautepec, que dicen que es. Y la revista Istor, que en esta ocasión es sobre Turquía y Europa, un gran tema, el tema de la incorporación de Turquía a la Unión Europea. Un tema actualísimo, además, ¿no? Sí, no, Polémico. Polémico y muy fuerte. Y bueno, a propósito de los cuentos de Beatriz Espejo, yo le mando un abrazo a Beatriz Espejo, que es también una mujer que ha vivido en el mundo de los artistas y también una personalidad muy importante de la cultura mexicana. Vamos con otra preguntita rápida. Nos pregunta Luis Javier Rey que si podríamos hablar, vamos ahí de este héroe polémico, muy polémico héroe, que hasta hay una película de él muy padre que yo recuerdo, ¿cómo se llama este actor?
Bueno, Rommel, que hablemos de Rommel. James Mason, Hablemos de Rommel. el dejaste zorro con del la desierto intriga. con James Mason. Claro. Bueno, y hay muchas Sir Cedric Hardwicke. Absolutamente, Es y de hay muchas principios. encarnaciones cinematográficas. No me acuerdo quién hizo el papel de Rommel en Patton, pero en Patton con George C. Scott también sale Rommel, un personaje en efecto altamente polémico. El único nazi, por ejemplo, que tiene un museo dedicado a él. Porque, bueno, de entrada, Rommel era un personaje bastante desideologizado. Lo que era, pues era un mariscal de campo puro y duro, que lo que le gustaba era ganar muchísimas batallas. Había El más grande, ¿no? Digo, perdón, muchos historiadores a mí me choca el militarismo, pero en las historias militares lo consideran prácticamente con Patton el más grande estratega de la Segunda Guerra Mundial. A mí también me chocan las historias militares, pero la figura de A ver, Rommel es de bastante Rommel. fascinante. No, yo, a lo sí, mejor no, a pero todos es- nos chocan, pero la figura es bastante fascinante porque era un hombre de una inteligencia muy lúcida y muy compleja, digamos. Eso es lo que resulta fascinante de Rommel. Rommel entra al ejército desde muy chavito, él hubiera querido ser ingeniero originalmente, pero el padre lo convence de que se vaya al ejército, participa en la Primera Guerra Mundial y es multicondecorado, recibe la Cruz de Hierro, recibe la Medalla al Mérito, en fin. Incluso lo tuvieron prisionero y se escapó de Italia en la Primera Guerra Mundial. Andaba con los cazadores alpinos porque era como medio espía. Así es. Sí, sí, sí. Y se termina la guerra como un gran héroe de guerra. Y después de eso, además, escribe 2 libros, 2 manuales de instrucción militar, que yo desde luego no he leído ni pienso leer, pero que son más o menos famosos. Uno que se llama La Infantería Ataca y otra que se llama El Tanque Ataca, que es un gran título, que más de cuando le pone uno Panzer, que es el nombre de los tanques en alemán, ya es más divertido el título todavía. Y que ahorita que dice de los tanques tiene que ver con esta cosa de que él, digamos, mecanizó muchísimo y ayudó mucho a esta mecanización y industrialización mecánica de pero de también la tiene Segunda que ver Guerra con Mundial. todas las medallas que lo fueron blindando en la Primera Exacto, Guerra yo creía que era como un Entonces ahí le dio tanquecito. la idea de los tanques y dijo, tanques. y eso lo hacían muy Fundador de los- voluminoso. de los Y entonces antibalas. de ahí le vino lo de Panzer. Lo de Panzer. De la Sí, Panzer. Sí, exactamente. Y lo Bueno, del Cerro del Desierto fue por sus campañas Montgomery en le Egipto. puso, ¿no? Montgomery. en Egipto. El caso es que llama tanto la atención de Hitler por sus libros y por sus honores de guerra, que lo hace primero el responsable de su seguridad personal durante la invasión a Checoslovaquia, y después, en fin, le da un lugar destacado en la invasión a Francia, y después lo manda, como bien dices, Laura, a Egipto, porque los italianos, que eran aliados de los alemanes en el eje Roma-Berlín-Tokio, bueno, pues estaban tratando de tomar Libia y Egipto, pero muy desastrosamente, porque el ejército italiano no servía para gran cosa y los ingleses ya los estaban haciendo picadillo, digamos. Llega un poco a salvar el día Rommel con el Africa Corps de Rommel, le empieza a ir muy bien, empieza a lograr que se replieguen los ingleses, los saca de Libia, hace que cada vez se replieguen más hacia Egipto. Y además con menos gente, tenía menos soldados, tenía menos recursos, menos fuentes de abastecimiento y les iba ganando, era impresionante. Hasta que en la batalla del Alamein les Ahí deja de ir les- ganando porque los estadounidenses y los ingleses tienen inventan un aparato que se llama Ultra, que les permite descifrar los códigos secretos del ejército alemán, conocen todos los planes de batalla de Rommel y le ganan. Y finalmente Rommel terminará un poco viviendo en desgracia sus últimos años. Bueno, pues acusadísimo el pobre de la traición a Hitler. Bueno, pero yo creo que fue una cosa de días, porque a él lo hirieron en el desembarco Normandía. a Normandía, Así es. como el 17 en el que de Hitler julio. no aprobó su plan, que además era tener todos los tanques en la playa. Bueno, a lo mejor nos queda algo de Rommel nomás para que nos diga cómo se murió, que es interesante. Y tenemos Es como que ir telenovela, se queda en lo mejor. a la presentación de la recomendación de la semana de Pablo. Pablo, un saludo, ahí está con ustedes, presente también. Gracias, dichosos, por permitirme un imposible, que es el de estar presente cuando estoy ausente. Antes de hablarles de la más reciente novela de Héctor Aguilar Camín, La conspiración de la fortuna, publicada por Planeta, déjenme decirles que yo muchas veces uso un lápiz amarillo como este para subrayar las líneas que me parecen más interesantes, sobre todo de los libros de ensayo, de los libros de historia, pocas veces con las novelas. Sin embargo, con esta novela de Héctor Aguilar Camín, nunca pude dejar el lápiz. Se trata de una lectura muy picada, no solo por el interés que despierta en el lector, sino que además yo tenía que tener cuidado para no picarme con mi lapicito, porque casi a cada página subrayaba algo que me parecía importante o revelador. Esta novela es de alguna forma una alegoría del salinismo, tiene
un interés de por sí bastante grande para todos nosotros, pero por su fuerza narrativa y por las reflexiones que hace Héctor Aguilar Camín, es una lectura muy recomendable. Leedla y tengan cuidado de no picarse en el sentido literal con el lapicito. Acuérdense, verbo mata carita. Vamos a un corte, ¿no? Ya no sé, no sabía eso. Bien, tenemos que ir a un corte, ahora estamos con ustedes. Portes González e hija, S.A., de María Amparo Escandón. Editorial Océano. No creo que se esconda porque por el atuendo que trae llama la atención. Sí, esa calavera tan horrible. Estamos de regreso en los últimos minutos de la dichosa palabra de hoy y antes teníamos pendientes todavía algunas anécdotas que les tenía pendientes Nicolás y Germán sobre Rommel. No, es que, bueno, digamos, cuando llega en desgracia de Egipto Rommel a Alemania, después de haber sido derrotado finalmente, aunque con batallas muy exitosas, pero derrotado, que era lo que contaba por los ingleses, y es integrado a la defensa de las costas de Normandía cuando se prevé la invasión francesa, nada más que Hitler no le acaba de hacer caso a su plan, y ahí me decías que es herido, que eso yo no lo sabía. Es herido un avión, exactamente un avión, se estrella muy cerca del coche en el que iba y entonces él queda herido y lo mandan de emergencia, o sea, no lo habían quitado ni nada, y lo mandan de emergencia a Berlín y cuando él llega a Berlín, 3 días después de la herida, es cuando sucede el famoso intento de asesinato de Hitler el 20 de julio, el famoso 20 de julio, el Putsch, en el cual el conde von Stauffenberg le pone una petaca, pero que Hitler se salva por la mesa de roble en la que estaba sentado y solamente tiene heridas leves y matan a más de 5,000 personas que están metidas y conectadas con esa conspiración. Y es cuando precisamente pues encuentran que Rommel estaba conectado con ese grupo. Lo que dirá la viuda de Rommel después es que Rommel sí era parte de la conspiración, pero lo que él hubiera querido era que Hitler hubiera tenido un juicio popular y que a partir de ahí se hubiera, digamos, dictaminado qué futuro iba a tener Hitler. No el intento de asesinato de Hitler, que fue lo que sucedió finalmente. Pero a partir de esta opción, luego me cuenta mi mujer que mi suegro de niña le decía, los niños se pueden comer la sopa así o con cachetadas. Bueno, pues es más o menos lo que le dijo Hitler a Rommel. Te puedes morir con cianuro o deshonrado y con tu familia en una muy mala situación. Entonces finalmente Rommel se suicida, aunque esa no es la versión. Sí, no, la versión oficial, o sea, él se suicida, pero Hitler defiende la imagen que había tenido de héroe Rommel y lo entierran con honores militares y se dice en las noticias de Alemania que él realmente no había muerto, digamos, por suicidio, sino que había muerto de una hemorragia cerebral. Ahora, lo que es interesante ya al final es que los alemanes siempre lo consideraron un gran héroe y como había participado de este intento de asesinato de Hitler, incluso el hijo de Rommel fue alcalde de Stuttgart. Y muy exitoso. Un político democristiano muy exitoso en Alemania, Manfred Rommel, y bueno, eso habla, digamos, de cómo, a pesar de haber sido pues, un nazi con varios cadáveres a cuestas, todavía los alemanes lo admiran mucho por sus hazañas militares. Exactamente. Bueno, rápidamente una pregunta aquí del público. César Salinas Huizac nos dice qué significa, nos pregunta qué significa o quiere decir el término iluminación en algunas doctrinas religiosas. Bueno, estar iluminado, ¿no? Estar iluminado, bueno, pues tiene que ver con la metáfora de la luz, ¿no? Como dijo Goethe al morir, más luz, o sea, mayor comprensión, mayor claridad de visión, mayor conciencia.
¿no? No necesariamente depende de la doctrina religiosa, quiere decir ver a Dios. Si entiendes que ver a Dios y Dios o lo divino o la divinidad o las diosas o los dioses tiene que ver con eso, pues con eso tendrá que ver en esa doctrina religiosa. Si no, simplemente quiere decir mayor conciencia, mayor evolución espiritual, ¿no? Ahí estaba esa respuesta y ahora les tenemos la respuesta de la especial, la pregunta especial de esta noche, que era la tintura de opio usada con fines medicinales en una gran variedad de drogas patentadas durante el siglo XIX. En algunas ocasiones se le agregaban azafrán, canela, clavo, vino blanco y otras sustancias. Se cuenta que fue preparada por primera vez por el alquimista Paracelso y la palabra era láudano. Y los que nos contestaron a tiempo y por lo menos en primer, segundo y tercer lugar fueron Guillermo Mondragón del Estado de México, Javier Martínez Orozco del Distrito Federal y Silvia Ramírez también del Distrito Federal, que se llevaron esta noche el diccionario, la enciclopedia Larousse Quad. El láudano, por cierto, fue materia literaria importante, Sí, además importante, en el siglo XIX, para Baudelaire, para Théophile Gautier, de manera mucho más importante para Thomas de Quincy, cuyas confesiones de un comedor de opio, Fumador de opio. o fumador Un de fumador opio, de o opio. consumidor de opio, como lo quieran traducir, porque todas las traducciones existen, se recomiendan muchísimo, de Thomas de Quincy. No, y no solamente grandes escritores, que aquí hablamos de escritores, sino también pintores. Sabemos ahora que muchos pintores románticos, incluso prerrománticos, fumaban y bebían láudano. Así es. Bebían láudano. Pues también vamos a dar entonces ya la respuesta a la dichosa palabra de esta noche, cuya definición era nombre dado a los campos de detención o concentración de la antigua Unión Soviética. La respuesta era Gulag. Ahí estaba también, para aquellos que hayan contestado correctamente por teléfono o por correo electrónico, se llevarán de preferencia los libros que hemos estado presentando esta noche. ¿Otra más? Bueno, no, que Alexander Solzhenitsyn precisamente es el que hizo más famosa este nombre, con el archipiélago Gulag. Bueno, ¿no? yo ahora sí Esta les obra. puedo contar yo de qué me estaba acordando. Quizás ustedes conozcan a este personaje, la tía Mame, que surge en una novela que se llama Tía Mame y que después hizo una película con Rosalind Russell y un musical muy famoso. Bueno, pues cuando hay una segunda novela de la tía Mame que se llama Los viajes de la tía Mame, en donde la tía Mame, esta flapper de los años 20, muy glamorosa y neoyorquina, termina en el Gulag y termina siendo la directora, la camarada directora, digamos, de un Gulag, que es uno de los episodios más divertidos, yo diría, de la literatura estadounidense. No se consigue en español, por desgracia. Y goulash es el platillo, ¿verdad? Es bueno Goulash, el sí, goulash. es el- No hay que es el- confundirlo. No hay que platillo confundirlo, ¿no? Húngaro, el platillo húngaro, que hay muy buenos restaurantes húngaros aquí en México donde se toma un excelente goulash. Pues por desgracia también nos tenemos que ir ya, se nos acaba el tiempo, pero no sin antes mandarle un fuerte abrazo de cumpleaños a Edna Cardoso, que hoy cumpleaños, y también una inyección, una dosis de salud, literalmente además, a Benjamín Maldonado. Ojalá te recuperas pronto, Benjamín. Y también recordarles que la dichosa palabra la semana que viene estará en San Luis Potosí, así que por favor acompáñenos si pueden y desean en la transmisión que tendrá lugar en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ubicada en la avenida Karakorum, en 1245, Lomas, cuarta sección, en San Luis Potosí. Ahí estará la dichosa palabra y nos dará mucho gusto que nos acompañen, porque, bueno, pues más en vivo que nunca estaremos. Y no sé si nos queda más tiempo, pero creo que ya nos tenemos que despedir. Así que muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos hoy. La semana que viene estaremos aquí a las 9 en punto, como siempre en Canal 22. Nicolás Alvarado, Germán Ortega, Eduardo Casar, Hasta luego, que estén muy bien. Laura García y por ahí está también Pablo Bullosa. Buenas noches. Que decía su camiseta Verbo Mata Carita, estaba muy Sí, padre. por favor. Sí, es cierto. Hasta el sábado.